¿Cómo proteger tu cerebro después de los 50? Consejos efectivos para mantenerlo saludable. A ver, todos asumimos que con la edad llegan ciertos cambios, ¿no? Pero hay que pararse a pensar. ¿Esos olvidos, como no acordarse de un nombre o no saber dónde hemos dejado las llaves, son de verdad normales? Quizás esos pequeños despistes son algo más que simples anécdotas. Vamos a meternos de lleno en esto, porque esos pequeños lapsus podrían ser solo la punta del iceberg, la señal de una crisis silenciosa que está afectando a millones de personas mayores de 50 años en todo el mundo. 55 millones. Esa es la cifra de casos de demencia que hay ahora mismo en el mundo. Para que nos hagamos una idea, en el año 2000 eran 25 millones. Se ha más que duplicado. Y esto no es un crecimiento normal, es una explosión. Y lo más preocupante es que no se puede achacar solo a que la población envejece. Hay algo más. Y aquí viene lo que de verdad cambia las reglas del juego. Fijaos en esto, el 95% de los casos de Alzheimer no dependen de la genética, sino del entorno, del estilo de vida, de factores que, en gran medida, podemos controlar. El poder de verdad está en nuestras manos, y casi todo empieza en algo tan simple como lo que ponemos en el plato cada día. Así que en los próximos minutos vamos a desglosar los 5 culpables principales que están saboteando la salud del cerebro, siempre con la ciencia en la mano. Y lo más importante, al final veremos un plan claro y directo para defenderse y recuperar el control. Empecemos por el enemigo público número 1. Uno que, según los datos, el 94% de los mayores de 50 consume sin saber el daño real que causa: el azúcar procesado. Y sí, lo más probable es que esté ahora mismo en nuestras cocinas. El azúcar no es solo un tema de peso, ¿qué va? En el cerebro provoca un proceso devastador llamado glicación. Para entenderlo, pensemos en cuando cocinamos un trozo de carne y se forma esa costradura y marrón por fuera. Pues bien, algo muy parecido ocurre dentro del cerebro. El azúcar literalmente se pega a las proteínas de las neuronas, las vuelve rígidas, las carameliza y las destruye. De hecho, un estudio de la Universidad de Boston es muy claro. Consumir más de 25 gramos de azúcar al día, que son apenas un par de cucharadas, está relacionado con un cerebro que parece entre 5 y 8 años más viejo. Y aquí viene lo increíble. Un solo refresco de lata ya lleva unos 40 gramos. Con eso ya hemos superado, y de lejos, el límite diario. Pero claro, aquí está la trampa. Las empresas alimentarias son muy listas y usan hasta 56 nombres diferentes para esconder el azúcar. Que si jarabe de maíz de alta fructosa, que si dextrosa, maltodextrina, al final todo es azúcar. Y está oculto donde menos lo esperamos, en yogures supuestamente sanos, en salsas de tomate, incluso en el pan integral. Pasemos ahora a los siguientes culpables. Y ojo, porque esto choca directamente con lo que nos llevan diciendo los médicos desde hace 40 años. Nos aseguraron que ciertos productos eran fantásticos para el corazón, pero la ciencia está demostrando que para el cerebro la historia es muy diferente. Hablamos de los aceites vegetales procesados, como el de girasol, el de soja o el de canola. Están por todas partes. El problema es que están cargados de ácidos grasos omega 6 oxidados. Estas grasas, en lugar de proteger nuestras neuronas, lo que hacen es literalmente agujerear sus membranas. Todo lo contrario que grasas saludables, como el aceite de oliva, que las blindan. Esta frase lo describe a la perfección. Usar estas grasas dañinas para construir las neuronas es como levantar las paredes de una casa con cartón mojado en vez de ladrillos. ¿Qué pasa? Que esas paredes, las membranas de las neuronas, se vuelven frágiles, permeables, inútiles. La comunicación entre ellas falla, no pueden ni nutrirse ni limpiarse y al final mueren. El tercer culpable, los lácteos industriales modernos. En concreto, la leche de vacas alimentadas con grano. Contiene una proteína mutada, la caseína A1, que al digerirla libera una sustancia que consigue atravesar la barrera protectora del cerebro y provoca allí una inflamación masiva. Nada que ver con opciones más tradicionales como la leche de cabra, que contiene caseína A2, una proteína mucho más segura y compatible. Y llegamos a los dos últimos culpables. Por separado son bastante destructivos, sí, pero es que cuando se juntan en el mismo plato, el daño que provocan no se suma, se multiplica de una forma que da auténtico miedo. El cuarto es el glutamato monosódico, o GMS. De nuevo, la industria lo camufla con nombres como proteína hidrolizada o saborizante natural.
Pero que no nos engañen, es siempre lo mismo, una excitotoxina, una sustancia diseñada para matar neuronas que está en casi toda la comida procesada y de restaurante. El mecanismo que usa es aterrador. Se llama excitotoxicidad. Imagina revolucionar el motor de un coche sin parar, a tope, hasta que revienta. Pues eso es lo que el GMS le hace a las neuronas. Las sobreestimula, las agota, hace que se hinchen y, literalmente, explotan. Y ataca específicamente a las células del hipocampo, justo la zona del cerebro que se encarga de la memoria y el aprendizaje. Y aquí viene el quinto jinete del apocalipsis, las carnes procesadas con nitratos. Hablamos de salchichas, embutidos, bacon. Un estudio a gran escala demostró que consumir solo 25 gramos al día, lo que pesa una salchicha pequeña, aumenta el riesgo de demencia en un 44%. Una barbaridad. Y aquí es donde todo se vuelve terrorífico. Cuando se combinan el glutamato de los ultraprocesados con los nitratos de las carnes procesadas, el daño al cerebro se multiplica por 7. Es como si el GMS abriera de par en par las puertas de las neuronas y los nitratos entraran como un ejército invasor, acelerando la muerte celular de una forma exponencial. Pero bueno, después de este panorama tan oscuro, llegan las buenas noticias, porque de nada sirve conocer el problema si no hay una solución. Y la hay. El cerebro tiene una capacidad increíble para repararse a sí mismo a cualquier edad. Se llama neuroplasticidad. Solo necesita que dejemos de envenenarlo y le demos las herramientas adecuadas para reconstruirse. Y este es el plan de acción. Un protocolo muy sencillo de 21 días para empezar a regenerar el cerebro. La primera semana es la más importante, eliminación total de los venenos. La segunda, empezamos a incorporar alimentos protectores. Y la tercera, añadimos algunos suplementos estratégicos para potenciar el proceso. El primer paso, el más crítico, es eliminar por completo estos 5 grupos de alimentos. Sin peros, sin excepciones. Toca revisar la despensa y la nevera y sacar todo lo que los contenga. Es como apagar un incendio. Lo primero es dejar de echarle gasolina. Hay que actuar de inmediato. El segundo paso es llenar ese vacío con los 5 protectores cerebrales más potentes que existen. Arándanos para bajar la inflamación, salmón salvaje por su omega 3, nueces para proteger del deterioro, brócoli para activar antioxidantes y cúrcuma con pimienta negra para ayudar a limpiar las placas dañinas. Hay testimonios de personas con 70 años que han recuperado una claridad mental que no sentían desde los 50. La transformación es posible, pero solo para quienes toman la decisión de actuar. Así que la pregunta final que queda en el aire es esta. ¿Merece la pena arriesgar los propios recuerdos, la independencia, la propia identidad, por el placer fugaz de una salchicha o un refresco? El cerebro nos ha cuidado toda la vida. Ahora nos toca a nosotros cuidarlo. A ver, ¿a quién no le preocupa que la mente empiece a perder agilidad después de los 50? Es un miedo muy común. Pero, oye, una buena noticia, no es algo inevitable. Nuestro cerebro tiene una capacidad de repararse que es asombrosa, siempre y cuando, claro, le demos las herramientas que necesita. Hoy vamos a ver precisamente eso, cuáles son esas herramientas y cómo podemos ponernos manos a la obra para proteger nuestra salud cerebral. Pensemos un momento. ¿Cuántas veces en los últimos días se han perdido las llaves? O eso de ir a una habitación y, al llegar, quedarse en blanco pensando ¿a qué venía yo aquí? Se suele pensar que, bueno, son cosas de la edad, un despiste sin más. Pero lo que la ciencia nos está diciendo es que esto no son simples signos de envejecimiento, sino señales de que algo más profundo podría estar pasando. Y es que ahora mismo estamos metidos en una crisis invisible, pero global. Más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia. ¡55 millones! Para que nos hagamos una idea, en el año 2000 eran 25 millones. El aumento ha sido brutal. Y no se puede explicar solo porque ahora vivimos más años. Aquí pasa algo más. Bien, vamos al meollo de la cuestión. La creencia popular es que el Alzheimer y el deterioro cognitivo son como una lotería genética, ¿verdad? Mala suerte y ya está. Pues, error. Si nos fijamos en los datos, solo un 5% de los casos son puramente hereditarios. Solo un 5%. El otro 95% depende de factores ambientales y sobre todo de nuestra alimentación. Y esto es importantísimo, porque significa que tenemos el control. Empecemos con el primer culpable.
Un producto que consume el 94% de los mayores de 50 años, a menudo sin ni siquiera saberlo. Está en casi todas las despensas y es muy probable que se haya colado en el desayuno de esta misma mañana. Estamos hablando, cómo no, del azúcar procesado. El mecanismo por el que el azúcar hace daño es tan fascinante como aterrador. No es solo un tema de calorías, va mucho más allá. Hay un proceso devastador llamado glicación. Imaginemos lo que pasa cuando cocinamos carne a fuego fuerte. Esa capa rígida y marrón que se forma, eso es la caramelización. Pues bien, ese mismísimo proceso ocurre dentro de nuestro cerebro. Las partículas de azúcar se pegan a las proteínas de las neuronas, las vuelven rígidas, inútiles. Literalmente estamos caramelizando el cerebro. Y el problema es que evitarlo es dificilísimo. La industria alimentaria usa por lo menos 56 nombres diferentes para camuflar el azúcar en las etiquetas. Jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, maltodextrina, todos son azúcar disfrazado. Y se esconde en los sitios más insospechados, como en salsas de tomate, en panes supuestamente integrales o en yogures que parecen muy saludables. Pasemos al segundo culpable, y aquí la historia tiene una ironía tremenda. Durante más de 40 años nos estuvieron diciendo que estos productos eran buenísimos para el corazón. Hablamos de los aceites vegetales procesados, el de soja, el de canola, el de girasol, el de maíz. La diferencia clave está en su química. A diferencia de las grasas de toda la vida, estos aceites modernos se extraen con disolventes industriales, se calientan a temperaturas extremas y el resultado es un producto molecularmente muy inestable. Consumirlos es como intentar construir las paredes de una casa con cartón mojado en lugar de con ladrillos. Perforan y debilitan las membranas de nuestras neuronas, impidiendo que se comuniquen bien entre ellas. Y esto lo ilustra todo perfectamente. Desde 1970, el consumo de estos aceites ha aumentado un 385%. ¿Y qué más ha aumentado en ese mismo periodo? Las tasas de demencia, un 400%. Es una coincidencia demasiado grande como para pasarla por alto. Continuamos con el tercer responsable. Un producto con una imagen pública impecable que asociamos a la salud, a tener los huesos fuertes. Sin embargo, los productos lácteos modernos, como la leche pasteurizada o el queso procesado, son muy diferentes de los que consumían nuestros antepasados. Aquí está el quid de la cuestión. La leche de antes venía de vacas que comían pasto y contenía una proteína llamada caseína A2. La leche industrial de hoy viene de vacas alimentadas con grano que producen una proteína mutada, la caseína A1. Al digerir esta caseína A1 se libera un péptido parecido a la morfina que puede cruzar la barrera del cerebro y provocar una inflamación masiva. Llegamos al cuarto culpable, un aditivo que seguramente hemos visto en las etiquetas pero cuyo peligro real desconocemos, el glutamato monosódico, más conocido como MSG. Y al igual que el azúcar, es un maestro del disfraz. Se esconde bajo nombres como proteína hidrolizada o incluso saborizante natural. Su forma de actuar da verdadero miedo. Se llama excitotoxicidad. El glutamato sobreestimula las neuronas hasta que literalmente se agotan, se hinchan y mueren. Es como acelerar el motor de un coche al máximo sin parar hasta que explota. Este proceso además daña específicamente las neuronas del hipocampo, que es el centro de nuestra memoria y del aprendizaje. Y finalmente, el quinto producto que completa este círculo de destrucción: las carnes procesadas, como las salchichas, el jamón o el bacon industrial, que utilizan nitratos y nitritos como conservantes. La estadística es contundente. Un estudio masivo demostró que consumir tan solo 25 gramos de carne procesada al día, el equivalente a una salchicha pequeña, puede aumentar el riesgo de demencia en un 44%. Al digerirse, los nitritos se convierten en nitrosaminas, unos compuestos que son veneno puro para las células cerebrales. Después de ver todo esto, es fácil sentirse un poco abrumado. Pero ahora viene la parte más importante, el mensaje de esperanza. Y es que, tal como dice la cita, el cerebro tiene una capacidad de reparación asombrosa cuando dejamos de envenenarlo. La neuroplasticidad es real y podemos activarla. Y para ello, aquí tenemos un plan de acción claro y directo en 3 pasos para empezar hoy mismo. El primer paso y el más crítico es hacer limpieza.
Eliminar por completo estos 5 culpables de la dieta. A continuación, el segundo paso, reconstruir. Reemplazamos lo que hace daño con alimentos que reparan y protegen el cerebro. Y finalmente, el tercer paso, aceleramos el proceso de curación con algunos suplementos clave. Y como vemos, el cambio no tiene por qué ser complicado. Se trata de hacer sustituciones inteligentes. Para el azúcar procesado podemos usar fruta entera o miel cruda, que dan un dulzor natural y con nutrientes. Para los aceites vegetales que inflaman, el aceite de oliva virgen extra o el de coco son estables y beneficiosos. Para los lácteos modernos hay alternativas como la leche de coco o el kéfir de cabra, mucho más fáciles de digerir. Y para las carnes procesadas, la opción clara es carne fresca de pasto o pescado salvaje. Son cambios sencillos, pero con un impacto enorme. Y al mismo tiempo que eliminamos lo malo, incorporamos a nuestros héroes, los 5 grandes protectores del cerebro. Primero, los arándanos, que están cargados de antioxidantes que defienden a las neuronas. Luego, el salmón salvaje, cuya grasa omega 3 es literalmente el material con el que se construye el cerebro. Las nueces, que mejoran la comunicación neuronal. El brócoli, lleno de compuestos que activan las vías de desintoxicación del cerebro. Y por último, la cúrcuma con pimienta negra, un antiinflamatorio potentísimo que ayuda a limpiar las placas asociadas al Alzheimer. Y así llegamos a la reflexión final. Nuestro cerebro ha guardado cada recuerdo, cada logro, cada momento importante de nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros cuidarlo. La pregunta que debemos hacernos es simple. ¿De verdad vale la pena arriesgar nuestros recuerdos, nuestra independencia y nuestra propia identidad por el placer momentáneo de una salchicha o un refresco? La decisión está en nuestras manos.